Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Como siempre, les damos la bienvenida a su programa, Espíritu Santo, ven. A nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de todo el equipo. También les damos la bienvenida a nuestros hermanos de María Visión Radio, que nos hacen el favor de enlazarse y retransmitir este programa, a todos los que trabajan en ese canal católico de María Visión Radio. Mi nombre es Brenda Leiva, apostolado de la Nueva Evangelización. Vamos a empezar, como siempre, con una poderosa oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, hoy queremos tratar un tema muy importante: los santos incorruptos dentro de nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Obviamente no daría el programa, voy a tratar en algunos casos, pero principalmente quiero empezar para el texto bíblico al que hacemos referencia al tratar este tema. Se encuentra en Filipenses 3:20. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? En Filipenses 3:20, ahorita lo vamos a leer. Dice lo siguiente: para los que gusten anotar. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Qué hermoso. Ahorita que leía lo de la transfiguración, ¿se acuerdan de aquel momento de la transfiguración? Cuando sube y es transfigurado, y que, que quedan asombrados al ver lo que está pasando con nuestro Señor. Entonces seremos transfigurados, mis hermanos, nuestro cuerpo será glorioso. Y nos dice algo más que, a mí en lo personal, como siempre me impacta, ¿sí? Dice lo siguiente: antes de ese 3:20, dice lo siguiente, está hablando San Pablo,
nos está compartiendo San Pablo. Y San Pablo nos dice, está hablando de la resurrección, ¿no? Me voy a ir más para atrás porque él hace unos comentarios que me encantan y que creo que tendríamos que meditar muy profundamente todos. Él dice, todo lo tengo al presente por pérdida en comparación con la gran ventaja de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor acepté perderlo todo y lo considero como basura, dice San Pablo. Pero también aclara para que ahora sí que tomemos nota. Fíjense nada más lo que dice San Pablo. Dice, no hermanos, yo no pretendo haber conseguido todavía esa carrera a la que se refiere para alcanzar a nuestro Señor. Digo solamente olvidando lo que dejé atrás, me lanzo hacia adelante y corro hacia la meta con miras al premio para el cual Dios nos llamó desde arriba, en Cristo Jesús. Y esto es importantísimo porque ahí es cuando ya nos encontramos con el texto bíblico, el 3:20, para nosotros nuestra patria está en el cielo. Qué importante. Y yéndonos a lo que también nos sigue compartiendo esta sagrada palabra de Dios en Filipenses 3:8, que es cuando dice, más aún todo lo tengo presente como pérdidas. Él hace una comparación hermosísima y nos habla y nos comparte que en la resurrección seremos como ángeles en el cielo, ¿sí? Qué importante. Y bueno, ¿qué decirles de lo que es el testimonio que tenemos como Iglesia Santa Católica y Apostólica? Creería que una de las más conocidas, más conocidas por algunos de nosotros, no sabemos si sea conocida por las personas a las que ustedes le van a hacer el favor al Señor de compartir, porque todo lo que pasa en esto de los santos incorruptos, pues es permitido por el Señor para que nosotros nos demos cuenta que Él tiene el poder para todo, ¿sí? Y les decía, creo que una de las más conocidas, la vida de santidad de Santa Bernardita de Lourdes, pero pocos conocemos cómo se fue dando esta situación de cuando encuentran su cuerpo incorrupto, ¿sí? Una de las partes más importantes que registra la vida de Santa Bernardita de Lourdes es que a ella le es revelado por la Virgen que se identifica como la Inmaculada Concepción, ¿sí? Y Santa Bernardita muere, es enterrada y el cuerpo fue exhumado 30 años después de su muerte. Y ahí es donde se dan cuenta que este cuerpo que quedó expuesto es victorioso ante las leyes de la naturaleza. La ley de la naturaleza es la corrupción, mis hermanos, ¿sí? Y cuando lo encuentran las hermanas de su comunidad, dice, las hermanas le quitaban las túnicas, la ropa, las túnicas con las cuales enterraron a Santa Bernardita, mis hermanos, estaban húmedas. Mas sin embargo, el cuerpo estaba entero y sin rastros de corrupción. Esto es impactante realmente. Ustedes pueden ir e informarse cómo está este rostro, realmente que da la impresión de que está dormida, completamente dormida. Otra de las santas incorruptas, Santa Margarita María Alacoque del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí?
Y aquí se nos informa en lo que es ella y su vida, bueno, todo lo que ella sufrió porque fue rechazada. Una de sus primeras grandes visiones del Sagrado Corazón de Jesús se le manifestaron a ella cuando ella muere y después, bueno, se iban a trasladar su cuerpo, se halló el cuerpo incorrupto y fresco después de 1,5 siglos de enterrada, mis hermanos. Por eso el Papa Pío IX declaró primeramente beata a Santa Margarita del Sagrado Corazón de Jesús y después fue canonizada por el Papa Benedicto XV, ¿sí? Por eso les digo, es la historia. ¿Qué decirles de un santo enorme, San Juan Bosco? Todos los sueños proféticos de San Juan Bosco, que bueno, es que conocer la vida de San Juan Bosco es de lo más impactante. Él tuvo una predilección, mis hermanos, muy especial por la conversión de los jóvenes, ¿sí? Y fundó cantidad de escuelas salesianas. El registro nos dice que cuando él murió ya se habían abierto 38 colegios en Europa, que por cierto le damos gracias a Dios porque nuestra cabeza de apostolado de la nueva evangelización, nuestro pastor y guía, el padre Renzo Césolo, es un sacerdote italiano salesiano y bueno, devotísimo, y nos lo ha contagiado, bendito sea Dios, la devoción a San Juan Bosco y a la Virgen María Auxiliadora, que es una bendición para nosotros. De hecho, en muchos de nuestros lugares que estamos como apostolado ANE, nos han recibido, son parroquias de San Juan Bosco, donde estamos nosotros ahí en Tlalpan, es casa de exalumnos de San Juan Bosco. Es un santo que, gracias a Dios, nos protege a todos, mis hermanos, ¿sí? Entonces, toda la obra que él dejó, San Juan Bosco, estamos hablando que bajo su dirección espiritual salieron más o menos como, y los que siguen saliendo, ¿no? Más o menos como 6,000 sacerdotes. San Juan Bosco, bueno, la maravilla de lo que él representa para nuestra iglesia. Y leyendo y tratando de entender estos misterios que el Señor nos permite para poder meditar lo que la ciencia se topa con pared y que solo queda espacio para la fe, mis hermanos, que todo viene del Señor, no hay vuelta de hoja en esto. Precisamente yo estaba leyendo y recordando precisamente en el libro de Job encontramos, por ejemplo, en el libro de Job encontramos que ¿se acuerdan ese momento en que Job le hace reproches al Señor porque no le está yendo muy bien, porque pierde todo, porque a mí, porque a yo, etcétera, etcétera? Bueno, llega un momento donde, y esto, pues pocos hermanos lo saben, lo conocen, y es importante que sea meditado, ¿no? En Job 14:12 se nos enseña lo siguiente, ¿sí? Ahí se nos dice en el libro de Job algo relacionado con qué va a pasar con nosotros a la hora de la muerte. ¿Se acuerdan que el Señor le dice a Moisés que él se va a ir a descansar cuando se le manifiesta el Señor a Moisés y le dice que ya llegó su hora? Son los grandes misterios que el Señor tiene y a través de ese amor sobre determinadas personas que han respondido a la misión que Él les ha pedido. Obviamente, pues Moisés tiene ese privilegio de que nuestro
buen Dios le dice, pues ya llegó tu hora y te vas a ir a descansar junto con tus padres y con tu hermano Aarón. O sea, hay una etapa después de la muerte, mis hermanos, donde se entra en una especie de sueño o dormición hasta que nos llegue el momento en el que seremos presentados para nuestro juicio personal, ¿sí? Esto también nos lo aclara en el libro de Apocalipsis. Pero me quiero detener en esta, cuando estaba Job haciendo su reclamo, porque mientras le fue bien, pues como a todos mis hermanos, Job no tuvo problemas de su fe. Pero cuando empezó a perder familia, cuando empezó a perder riquezas, ganados, viene su reclamo. Así cuántas veces nos encontramos nosotros mismos, nuestros hermanos, y sobre todo cuando están débiles en su fe, pues ¿dónde estaba Dios? O cuando lo que hace Dios no le encontramos sentido, o cuando lo que hace o permite Dios no le encontramos sentido, y entran esas situaciones de duda de nuestra fe. Entonces, ante esos reclamos de Job, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice que el hombre que muere queda inerte. Cuando un hombre expira, ¿dónde está? Esto está haciendo esta reflexión Job en Job 14, dice: el hombre, en cambio, no se levantará de su tumba. El hombre, obviamente por sí solo, no se levantará de su tumba, se gastarán los cielos antes de que despierte, antes que se levante de su sueño. Esto le he revelado a Job, ¿sí, mis hermanos? Y luego, más adelantito, ante estos reclamos de lo que Job le hace a Dios sobre lo que le está pasando, dice, Yahvé responde a Job, Job 38. Es tan importante, mis hermanos, poder compartir esto, porque pues entra dentro de los santos incorruptos, entran entre los grandes misterios que Dios permite en esta nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, y cada santo incorrupto que está expuesto en la gran mayoría de nuestras iglesias o catedrales es para sacudirnos en nuestra fe lo que nuestro Señor puede hacer. Obviamente uno de los milagros más grandes y más conocidos pues fue la resurrección física de Lázaro, ¿sí? Que Lázaro sufrió la corrupción, pero para el Señor no hay nada imposible. De esa corrupción Él volvió a armar ese mismo cuerpo que había formado en el vientre de su madre, ¿sí? Entonces, ¿qué le responde nuestro Señor a Job cuando está reclamando sobre este tipo de situaciones? Dice, Yahvé respondió a Job en medio de la tempestad y dijo, ¿quién es ese que oscurece mis obras con palabras insensatas? Había que meditar cuando nosotros usamos esas palabras insensatas para reclamarle a Dios, cuando no nos damos a la tarea de conocer su palabra, de conocer sus milagros, sus razones, ¿sí? Y fíjense, bueno, son cosas que yo les aseguro que a quien se los compartan, mis hermanos, pues van hasta dudar de que Dios haya dicho esto, pero aquí está su santa palabra. Y miren lo que Dios le contesta a Job y le dice, amárrate los pantalones como hombre. Santa Madre de Dios, voy a preguntarte y tú tendrás que enseñarme. Fíjense de qué manera nuestro buen Dios le contesta a Job y nos contesta a cada uno de nosotros que nos ponemos en ese mismo plan. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Habla
Si es que sabes tanto, sigue diciendo Dios. ¿Sabes tú quién fijó sus dimensiones o quién la midió con una cuerda? ¿Quién encerró con doble puerta el mar cuando salía borbotando del seno materno? Cuando le fijé, está hablando Dios. Hermanos, y recordando es el mar cuando llegan las olas, y ahí donde las olas aterrizan, por llamarle de alguna manera, de ahí no pasan. Bueno, aquí se está refiriendo nuestro Señor a ese momento. ¡Qué bendición! Cuando le fijé sus límites y le puse puertas y cerrojos, diciendo, llegarás aquí y no pasarás, aquí se romperá el orgullo de tus olas. ¿Quién puso límites? Bueno, pues es la contestación que nos da el Señor cuando nosotros nos ponemos en plan de cuestionarle. Y después de esa meditación, bendito sea Dios, y eso es lo que esperamos con el estar compartiendo con ustedes y que puedan compartir con nuestros hermanos y que sea una enseñanza para nosotros. Eso que Dios, Papá Dios le dice a Job, nos lo dice a cada uno de nosotros los que reclamamos en nuestra ignorancia. ¿Cuáles son los planes de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Y después de toda esta zarandeada, ¿qué dice Job, mis hermanos? Reconozco, dice Job, esto está en Job 42, que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Sigue diciendo Job, hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias superiores a mí. Yo te conocía solo de oídas. Le dice Job, hermano, ¿tú conoces solo de oídas al Señor? ¿O también te has puesto a platicar con Él, a conversar con Él, a conocerlo a través de su palabra? Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos, le dice Job. Por eso retiro mis... ¡Qué maravilloso, mis hermanos! Santa Madre de Dios, si realmente meditamos en serio esto, bueno, pues primero tenemos que pedirle perdón al Señor y luego poder decir estas palabras de Job cuando hemos sido llevados por nuestra ignorancia, por la ira, por un enojo, por un reclamo, por no obedecer la palabra de Dios. Por eso retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Esto dice Job. ¿Cuántos de nosotros tendríamos que decir lo mismo? ¿Sí? Bueno, entre otros de los santos incorruptos, nos encontramos con Santa Catalina Labouré. Pues algunos datos que al final de cuentas son mínimos, pero que vale la pena conocer, mis hermanos. De Santa Catalina Labouré, acuérdense que es a la que le es precisamente esta medalla que traigo aquí, la medalla milagrosa, ¿sí? Le es dada a Santa Catalina Labouré para que la comparta con todos nosotros. Ella entra precisamente a esa congregación de las Hermanas de la Caridad. Fíjense, yo tuve la bendición de estar en ese lugar. Ella nace en Francia y la parroquia, bueno, no sé si ya será catedral, lo ignoro. Cuando tuvimos la bendición de estar en ese lugar, por medio de una de estas Hermanas de la Caridad, íbamos mi esposo y yo, con nuestros hijos, con mamá. ¡Qué bendición! Y las medallas que nos fueron entregadas
la monjita nos dijo, les aclaró que estas medallas estuvieron toda la noche en la silla donde la Santísima Virgen se sentó cuando se le manifestó a Santa Catalina Labouré, ¿sí? Y entre las cosas que nos comparte es que en 3 visiones manifiesta que vio a San Vicente de Paúl, que ya había fallecido, ¿sí? Y acuérdense que a ella se le aparece un ángel como si fuera un niño de 5 años y la va llevando hasta donde está la Santísima Virgen María. Y que una de las oraciones aculatorias, no sé cómo decirle, que la Santísima Virgen le revela a Santa Catalina Labouré y que nosotros deberíamos de estar repitiendo porque es bendición hacerlo, es cuando le dice, oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Lo vuelvo a repetir. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Y tratando de enlazar un poquitito cuando Santa Bernardita se le manifiesta a la Virgen el antecedente que se tenía de conocimiento de la medalla milagrosa, aquí se nos dice a través de la Santísima Virgen María, ¿sí? Dice que apareció alrededor de la Virgen un óvalo plano con letras brillantes que decían eso, oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Y cuando se le aparece a Bernardita de Lourdes le dice que ella es la Inmaculada Concepción, o sea, confirma y enlaza estos 2 momentos, ¿no? Que ella nace sin pecado original, mis hermanos, la Santísima Virgen María. Y es cuando le pide la Santísima Virgen, haz una medalla según este modelo, las personas, que es la que les estoy enseñando, gracias a Dios, ojalá y nuestros hermanos con los que ustedes compartan estas promesas de la Santísima Virgen a Santa Catalina Labouré, pues las recibamos con fe y que tú, mi hermano, mi hermana, te des a la tarea de llevar a bendecir una medalla de estas y a regalarla a tus hermanos, a tus amigos. Dice, haz una medalla según este modelo, la persona que la lleve, las personas que la lleven tendrán grandes indulgencias y gracias, especialmente si la llevan alrededor del cuello y tuvieran gran confianza en mi intercesión. Si tuviéramos gran confianza en la intercesión de la Santísima Virgen María, ¿no? Y precisamente Santa Catalina Labouré, que después de estar durante 56 años, que levantan y encuentran que su cuerpo está incorrupto, ¿no? Y que también, no sé en qué parte, pero está, podemos estar y ver ese cuerpo incorrupto, mis hermanas y mis hermanos, que es maravilloso el que estas cosas, como dice Job, tú lo puedes todo, Señor, dentro de tu ignorancia, dentro de nuestra ignorancia, no deberíamos de asombrarnos de que puedan pasar estas cosas, ¿no? También nos encontramos con Santa Rosa de Lima, otra santa incorrupta, que de hecho Santa Rosa de Lima es muy importante que compartamos también en el conocimiento, que es la primer santa canonizada de este nuevo mundo en el que estamos, ¿sí? Y se nos comparte que era una mujer tan piadosa y de tanta oración que con sus rezos logró liberar a Lima de la invasión de unos piratas. Y es en la iglesia de Santo Domingo en Lima donde tiene sus restos,
junto con los restos de San Martín de Porres, el que es beato San Martín de Porres, ¿sí? Y Santa Rosa de Lima, mis hermanos, que era una mujer bellísima y que renunció a todo por el Señor, fue proclamada patrona del Perú, de las Indias, de Filipinas y de toda la América. Santa Rosa de Lima fue proclamada eso, mis hermanos, importante que conozcamos. Y si nos vamos a lo que la Santa Palabra de Dios también nos comparte, todo esto tratando de entender este misterio de los santos incorruptos que el Señor permite para que conozcamos, para que compartamos y para que le demos gracias a Dios y nos quiten la ignorancia y las palabras negativas de nuestros labios. En el libro de Daniel, mis hermanos, para los que les guste anotar, Daniel 12:12 nos dice lo siguiente, se nos comparte. Estamos hablando de qué pasa, a dónde vamos cuando llega ese momento final. Dice el libro de Daniel 12:2, estamos hablando del Antiguo Testamento, mis hermanos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Entra como una dormición para algunos. Para otros inmediatamente será su juicio. Para otros inmediatamente serán llevados a la presencia de Dios, al paraíso, como pues conocemos al buen ladrón, ¿no? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Para Dios no hay nada imposible. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad, que es el caso de estos santos, mis hermanos, que siguen brillando después de muertos, siguen siendo intercesores, siguen sus cuerpos, le sigue saliendo a sus cuerpos un olor a santidad, un perfume, algunos aceite, y que se ha comprobado que hay situaciones milagrosas, ¿sí? Que en este caso, como les decía, que en el caso de Santa Rosa de Lima, ahora, uno de los santos, bueno, yo reconozco mi ignorancia, que conocía poco de él, me ha encantado, ¿sí? San Pascual Bailón, mis hermanos. Bendito sea Dios, cientos de santos incorruptos que registran la historia de nuestra iglesia. Estamos mencionándoles algunos. San Pascual Bailón, ¿sí?, fue una persona que frecuentemente derramaba lágrimas de compasión y obraba milagros de curación. Pasaba, pongamos atención, todo su tiempo libre ante el tabernáculo, arrodillado, con sus manos levantadas. O sea, ante el Santísimo, con sus manos levantadas, ¿sí? Dice, por una coincidencia, la hora de la salida del santo de este mundo exactamente coincidió con el de su entrada en él. Cumpliría 52 años de edad cuando él fallece, ¿sí? Y las curaciones que se dieron a través de él. Y cuando descubrieron su cuerpo incorrupto, no puedo darles más información, no terminaría, gracias a Dios la tengo toda. Nosotros, dice, los cirujanos y doctores suscritos, aseveramos con juramento ante Dios, cuando están examinando el cuerpo incorrupto de San Pascual Bailón, y según nuestra conciencia, los médicos que lo examinaron, que el cuerpo del hermano Pascual Bailón está incorrupto y que su preservación es natural y milagrosa. San Pascual Bailón. Entonces, los misterios de lo que Dios permite
¿sí? Hay también sobre San Pascual Bailón, narran situaciones que pasaron cuando lograban tener una reliquia. Aquí nos narran, dice que a ver, me voy para atrás. Los prodigios y milagros mencionados debe agregarse el de los curiosos llamados golpes que procedió de reliquias o cuadros del santo. Cuando una persona, bueno, aquí narran lo de dos personas, ¿no? Primeramente de un jovencito, casi niño, y luego de un sacerdote que traían una reliquia del santo, San Pascual Bailón, y de repente la reliquia o donde la traían empezaba a tener como golpes, ¿sí? Y bueno, pues estaban asombrados de que eso estuviera pasando. Aquí nos narran que precisamente uno de los padres de la iglesia pues quiso investigar bien y bueno, pues fue un fenómeno que le pasó a él también, ¿no? Que la reliquia emitía unos sonidos. Yo les recomiendo que vayan a conocer más lo de San Pascual Bailón. Tenemos también, ¿qué les puedo decirle de otro de los santos más venerados? San Juan de la Cruz, ¿sí? Que fue canonizado 200 años después que se le concedió a él el grado entre los doctores de la Iglesia. Esto fue designado doctor de la Iglesia San Juan de la Cruz, y se le descubrió también incorrupto, ¿sí? Hay escritos de él maravillosos, entre ellos está La Noche Oscura del Alma, que él fue apoyo y guía de Santa Teresa de Ávila, mis hermanos, ¿sí? Y precisamente bueno, cómo el Señor los va uniendo, los va entrelazando, ¿sí? A nuestros santos, ¿sí? Y para poder seguir entendiendo este misterio de los santos incorruptos, ¿qué nos comparte el libro de Apocalipsis? Acordémonos, porque primero Dios, a quienes ustedes se lo compartan, en esta necesidad de conocer más estos misterios maravillosos que Dios permite en nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, es que estas revelaciones del Apocalipsis son dadas a Apóstol Juan en la isla de Patmos cuando está preso, ¿sí? Ya pues prácticamente era el único que quedaba vivo, porque recordar que cuando nuestro Señor convivió con sus apóstoles, Él era el más joven de todos, ¿sí? A Él le es revelado el Apocalipsis por un Jesús resucitado. O sea, acordémonos que la resurrección de nuestro Señor, ¿sí? Fue en su cuerpo. Y en ese cuerpo glorioso se le manifestó a través de visiones al apóstol Juan en la isla de Patmos. Y en una de esas revelaciones y visiones había momentos como son cosas que pues son los misterios de Dios, que el mismo San Pablo lo decía, que eran trasladados, no sabían si en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero el Señor les permitía visiones, les permitía bilocaciones. Acordémonos que para poder distinguir un poquito uno de otro, según nos compartan algunos santos o personas a las que el Señor les ha permitido esta bendición, es bilocaciones, estar en dos lugares a la vez, sin que las personas que te conocen o te rodean noten tu ausencia. Y puedes estar en dos lugares a la vez. Visión es que estás viendo a través de una visión un lugar.
Según lo que hemos leído y nos han compartido, ¿no?, es que para poder darte cuenta si estás en bilocación o estás en visión, pues es como decirle, de repente te encuentras en una recámara, hay una mesa, al tratar de tocar la mesa, tu mano no toca nada, es una visión. Pero si tu mano toca la mesa físicamente, estás en bilocación, ¿sí? Eso es lo que hace la diferencia. Y bueno, pues todo lo que le fue revelado al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis nos dice lo siguiente. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí a sus pies como muerto. Él, poniendo su mano, está hablando de esa experiencia, él poniendo su mano derecha sobre mí, dijo: no temas, soy yo, el primero y el último. Santa Madre de Dios, qué momento para San Juan, y el que nosotros lo podamos meditar, valorar, darle gracias a Dios. Puso la mano sobre su hombro, ¿sí? Y pues el sustote que se debe haber llevado el apóstol Juan, ¿no? Y inmediatamente la palabra de Dios mismo, de nuestro Señor Jesucristo, es: no temas, soy yo. El primero y el último, el que vive. Estuve muerto. Esto es importantísimo, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, el hombre, el Hijo de la Santísima Virgen María, que fue concebido en su santo vientre por el Espíritu Santo, pero cuerpo humano, proclive al sufrimiento, a las necesidades, a cualquier dolor que nosotros también pudiéramos tener, ¿sí? Murió. Esto es importantísimo. El hombre, el Hijo de la Santísima Virgen, Jesús, que era 100% hombre, murió. En otro momento hablaremos de, bueno, no nos da el tiempo para tantas cosas, pero él era 100% hombre y 100% Dios. Pero todos sus sufrimientos, todo lo que le tocó vivir, pues es como si dijéramos, bueno, si sufrió como Dios, bueno, pues qué chiste, ¿no? Dios puede decir, sufro o no sufro, pero el hombre que se encarnó en la Santísima Virgen nos vino a demostrar que sí se puede en este cuerpo humano proclive al sufrimiento, a la necesidad, al hambre, a las tentaciones, que sí se puede vencer todos esos peligros, pero que nuestro cuerpo es proclive desde que nacemos a la corrupción. Él muere, pero como don especialísimo, ¿no? Desde Isaías se nos anuncia que no pasaría él la corrupción. También se nos dice, se nos profetiza que no sería ninguno de sus huesos. Acuérdense que le iban a dar en las rodillas para terminarlo de rematar, como dicen por ahí, ¿sí? Todo estaba escrito, todo estaba profetizado, ¿sí? No sería quebrado ninguno de sus huesos, mis hermanos, y no fueron quebrados. Entonces le está diciendo: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo. En esa esperanza, mis hermanos, vivimos. Los cuerpos incorruptos que el Señor nos permite conocer, aun cuando sea a través de los medios de comunicación y los que tenemos la bendición de poder estar
físicamente en algún lugar. Yo estaba recordando precisamente hoy en la tarde estar leyendo todas estas bendiciones que hace, bueno, alrededor de 20 años tuvimos la oportunidad, mi esposo y yo, de estar en Ávila, y ahí se tiene un dedito de Santa Teresa de Ávila, un dedito de Santa Teresa de Ávila. Obviamente incorrupto, ¿sí? Entonces, lo que el Señor permite es para sacudirnos, pero es para compartir y darnos cuenta, como cuando en Ezequiel también se nos revela que de los huesos secos, Él va formando otra vez al ser humano, ¿sí? No me recuerdo si era Ezequiel o creo que sí era en Ezequiel. Bueno, se los dejo para la próxima semana, sacarlo de la duda. Estoy vivo, le dice Jesús, por los siglos de los siglos, y añade nuestro Señor, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Esto está en Apocalipsis 1:17. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. Y ahí en otro momento, en el mismo libro de Apocalipsis, hace mención de lo siguiente. Déjenme ver, vamos a irnos al libro de Apocalipsis 2:4. Déjenme ver. Aquí lo tenemos. Apocalipsis 2:4 nos dice lo siguiente. Cuando está dando los 7 mensajes a las iglesias, a todas las iglesias que representamos hoy, todos los creyentes, mis hermanos, a través de los siglos, de los siglos, de los siglos, porque la palabra sigue estando viva. Yo no sé si a ti te haya pasado este reclamo que hace Jesús a través de Juan. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos iniciado o nos hemos incorporado a un servicio del Señor? ¿O hemos prometido hacer tal o cual cosa en beneficio de nuestros hermanos? Y después caemos en la monotonía, en la pasividad, en la negligencia, en el olvido, ¿sí? En la tibieza, ¿sí? Que es muy peligrosa, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Dentro de los 7 mensajes de las iglesias dice: sin embargo, tengo en contra tuya el que has perdido tu amor del principio. ¿Cuántos, mis hermanos, de nosotros hemos perdido ese amor del principio? Ese amor, esas ganas, ese entusiasmo, esa fe con el que dimos vuelta, a veces vueltas de 180 grados en el mundo en el que vivíamos, para regresar y encaminarnos a esa casa del Padre, a ese paraíso, ¿sí? Y aquí nos reclaman porque vamos cayendo, el mundo nos va jalando, todo se nos hace fácil, sí, el ratito. Nadie sabe el día y la hora, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, hay que compartir, ¿sí? Sin embargo, tengo en contra tuya el que has perdido tu amor del principio. Mira, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete, volviendo a hacer lo que antes sabías hacer. Arrepiéntete, mi hermano, ¿sí? Y luego nos dice: el que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias que somos nosotros. Al vencedor yo le daré de comer del árbol de la vida que se halla en el paraíso de Dios. ¿Se acuerdan de
desde el principio viene y se habla. Me llama la atención porque al principio en el Génesis se nos habla del árbol de la vida. Y aquí al final, en el último libro, en Apocalipsis, se nos vuelve a repetir el árbol de la vida, ¿sí? Vamos a ir donde lo menciona por primera vez. Está en Génesis 2:9, ¿sí? Mis hermanos, pongamos atención y compartamos. Dice lo siguiente. Entonces Yahvé formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida. Luego Yahvé plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén. Ahí colocó al hombre que había formado. Yahvé hizo brotar del suelo toda clase de árboles. Cuando hablamos de bueno, ahorita les hablo de la bendición del árbol que da frutos. Nosotros, hermanos, cuando damos frutos, la alegría es del Señor. Yahvé hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer, y puso en medio el árbol de la vida del que está hablando en el Apocalipsis, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mis hermanos, en el 2:29, déjenme ver. Por eso hay un momento en que al apóstol Juan, esto no en el Apocalipsis, sino en el Evangelio de San Juan, es cuando el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Cuál es la enseñanza que estamos recibiendo de los cuerpos incorruptos? Que están preservados de la corrupción para sacudirnos. Y salen perfumes de esos cuerpos, sale aceite que en ocasiones son, y se dan sanaciones a través de eso que pasa con estos cuerpos. Pero la persona ya no está en el cuerpo. Es un milagro que nuestro buen Dios permite para que sepamos, porque se nos confía también. Acuérdense que, como leí hace rato, nuestros cuerpos cuando lleguen a ese lugar serán cuerpos gloriosos como el del Señor, nuestro Señor Jesucristo, que ya no sufrirán corrupción. A mí me llama mucho que será con nuestros ojos, pero gloriosos, que lo veremos. Y dice: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pues obviamente todos estos santos creyeron e hicieron lo que Dios les pedía, ¿sí? Santa Teresa de Ávila, ¿sí? Que cuando se abrió su ataúd 9 meses después de haber sido enterrada, nos comparten que el santo cuerpo se cubrió con la tierra que había penetrado en el ataúd y todo estaba húmedo, pero el cuerpo se hallaba fresco y entero, como si hubiera sido enterrado un día antes. Los doctores examinaron el cuerpo de Santa Teresa de Ávila y testificaron que era imposible dar una explicación natural a la conservación del cuerpo, sino que era verdaderamente milagrosa. Y estaba en tal estado de perfecta conservación que nada requería de cualquier forma, y un perfume maravilloso salía de él.
Entre las cosas que nos comparte Santa Teresa de Ávila, yo no la conocía, por eso les comparto, que la visión de la transverberación, una de sus experiencias místicas más notables, dice: vi a mi lado un ángel que se hallaba a mi izquierda en forma humana. Confieso que no estoy acostumbrada a ver tales cosas, excepto en muy raras ocasiones, aunque con frecuencia me acontece ver a los ángeles. Se trata de visiones intelectuales. El ángel, nos comparte Santa Teresa, era de corta estatura y muy hermoso. Su rostro estaba encendido como si fuese uno de los ángeles más altos, que son todo fuego. Debía ser uno de los que llamamos querubines. Llevaba en la mano una larga espada de oro cuya punta parecía un ascua encendida. Me parecía que por momentos hundía la espada en mi corazón y me traspasaba las entrañas. Y cuando sacaba la espada me parecía que las entrañas se me escapaban con ella y me sentía arder en el más grande amor de Dios. El dolor era tan intenso que me hacía gemir, pero al mismo tiempo la dulcedumbre de aquella pena excesiva era tan extraordinaria que no hubiese yo querido verme libre de ella. El corazón transverberado milagrosamente fue examinado por 3 médicos de la Universidad de Salamanca, que notaron, ay, mis hermanos, miren qué importancia, que notaron la perforación hecha por la lanza. Unánimemente acordaron que la conservación del corazón no podía atribuirse a ningún natural o químico tratamiento. Es que son milagros tras milagros, ¿sí? Que, pues, como les decía, es imposible la cantidad de santos incorruptos que hay en nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Que hay que darle gracias a Dios por ello. Hay que compartir estos misterios que Dios permite en nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.